Bienvenidos al episodio número 16 de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. No Buen tengo día. nada interesante hoy para decir del número 16, así que si alguien que nos está escuchando o viendo se le ocurre algo judío relacionado con el número 16, que nos Bueno, los diga. En este nuevo episodio, episodio número 16, vamos a hacer este y el próximo acercándonos a Hanukkah, que comienza este año el 2 de diciembre. Vamos a hablar un poquito de Hanukkah, ¿te parece, Elo? dale, está bueno. Así que el título de este primer episodio sobre Hanukkah es ¿Milagro divino o hazaña humana? Esa es la pregunta sobre Hanukkah. Bueno, ¿A quién hay que adjudicarle el mérito? ¿A Dios o a los hombres? La fuente que vamos a ver para empezar a discutir es del Talmud babilónico, Tratado de Shabbat, página 21b. En el medio del Tratado de Shabbat, que habla sobre leyes correspondientes al Shabbat, en particular sobre el encendido de las velas, de las luminarias, con qué se puede encender, con qué no se puede encender las velas de Shabbat, hay como un mini tratado sobre Hanukkah. Dos, tres páginas del Talmud que hablan sobre Hanukkah, y aquí aparece la única descripción en la literatura rabínica sobre esta festividad de Hanukkah. ¿Vamos? vamos. Mai Hanukkah, directo el Talmud. ¿Qué Hanukkah? A ver. Se pregunta. De Tanu Rabanan, Bechaf Hei. Así dicen nuestros maestros, el 25 de Kislev, Yomei de Hanukkah Taminia, Einon de Lole Masped, Beon de Lole Tan Ot. Es el 25 del mes de Kislev, son 8 días de Hanukkah, en los días en los que no se pueden ni hacer espedín, ni hacer discursos fúnebres, y tampoco se puede ayunar. ¿Ok? Bueno, Esto es lo primero que sabemos. Ahora te voy a decir dónde sale eso. Shenichnesu Yevanim, y ahora explican por qué no se puede ni hacer ayunos ni discursos fúnebres. Shenichnesu Yevanim leihal, timu kol hashemanim shebeihal, ukeshegabra malchut beit hashmonai benitzchum, badku velo matzu, el apajejad shel shemen. Dice que en un momento entraron los Yevanim, los griegos, a leihal al santuario, e impurificaron todos los aceites que estaban en el santuario. Pero luego el imperio, el reino de los macabeos, de los Hashmonaim, ganó la batalla frente a los griegos y revisaron todo el Eijal, todo el santuario. Pero no encontraron sino un solo pequeño recipiente de aceite que tenía el sello de la kashrut del Cohen Agadol, del vamos. sumo sacerdote. Velo ayabo el aleadlik yomehad. ¿Y qué pasó con ese pequeño aceite? Solamente se podía encender la menorá, el candelabro por un día. Naasebones. Y acá ocurrió un milagro. Bidlikum mimenu shmonayamim. E encendieron con este aceite velas por 8 días. Leshana jeret kafuum beasum yamim tobim bealel beodaa. Y al año siguiente, recordando este milagro, que de un día del aceite pasaron a 8 días que el aceite pudo estar encendido y la luminaria sí pudo estar encendido del Beit HaMikdash, decretaron y cumplieron varios días alegres y festivos con días de alabanza y de agradecimiento hacia Dios por este milagro. ¿Ok? Esta es, para todos los que conocen, es la historia más conocida de todo, de todo Hanukkah. Bueno, pero lo que hay que explicar, me parece, es que duró 8 días porque a su vez 8 días tardaban en hacer el aceite nuevo. Muy bien, ese es el comentario de Rashi. Ah, bueno. Okay. Ese es el Claro, explican porque por la qué gente por qué el dice- milagro 8 días y no 7, ni 9, ni 10. Claro, ¿no? ¿Y por qué? Claro, porque era lo que tardaban teóricamente en hacer una nueva partida De aceite, que de tenían que ir aceite. a Aras de Itim, tenían que ir Claro. al Monte de los Olivos. ¿Y para qué había un Sí. Monte de los Olivos ahí? Porque de los olivos exprimían Sí. el aceite extra virgen, y con eso es el que utilizaban luego entre ir y bajar y prensar las aceitunas, es lo que tardaban en hacer el aceite. Esos son uno de los comentarios tradicionales a la Claro. Gemara, al Talmud, que tratan de explicar por qué estos 8 días. Pero todos los que conocen un poquito la historia de Hanukkah, esta es la historia de Hanukkah más conocida, ¿no es cierto? Sí. Al comienzo, viste que dicen que son 8 días en los cuales no se pueden hacer ni ayunos ni discursos fúnebres. Esto sale de un texto judío que se llama Megilat Ta'anit, el rollo de los ayunos, que era uno de los textos judíos cuasi rabínicos más antiguos del siglo I
después de la era común, que es un listado de diferentes momentos en el año judío, en el calendario judío, que son días festivos por diferentes acontecimientos, por historias bíblicas, por festividades bíblicas, por festividades extra bíblicas, por diferentes milagros o cuestiones positivas que le ocurrieron al pueblo judío. Y en esos días, que son días de alegría, no se puede ni ayunar, que es un símbolo de tristeza, de autoridad, ni tampoco se puede hacer, cuando fallece alguien y hay que enterrar a alguien, discursos fúnebres para no entristecer a la gente. Se le entierra a la persona, pero no se hacen discursos fúnebres. ¿Eso se entendió bien? Sí. Ahora bien, esta es la historia de Hanukkah. ¿Cuál crees que es el problema con esta historia? ¿Por qué? ¿Dónde puede venir un problema, una pregunta, alguna duda? Dame una pista. Te doy una pista. ¿Cuándo se escribió esta historia? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué dijimos que es la fuente? Del siglo... No, eso era de Meilá. Sí, del siglo I. Dijiste. No, del siglo I dijimos que era la primera parte. Sí. La primera parte que no se puede ni ayunar ni hacer discursos fúnebres. Ah, Pero esto dijimos que es del Talmud, ¿no es cierto? Sí. Del Talmud babilónico. Ok, bien. Si decimos que es del Talmud babilónico, estamos hablando que es aproximadamente del siglo IV o incluso V después de la era común esta historia. Ponele decir del siglo IV. Ponele del año 350. 370 después de la era común esta historia. sí. ¿Cuánta diferencia de tiempo hay entre esta historia y el relato de los macabeos? Más de 500 años. La victoria de los macabimes en el año 164 antes de la era común, y esto si decimos aproximadamente el año 350 después de la era común, aproximadamente tenemos 500 años de desfasaje entre la historia original Sí. y este relato. ¿Y qué es lo que pasa con este relato? Hay un gran problema, que los historiadores se dan cuenta. ¿Cuál es? El gran problema es que este milagro del aceite, que es Sí. lo que hoy más festejamos de Hanukkah, ¿por qué cada uno de los días vamos, Ah. encendemos la Hanukkah, una vela, 2 velas, 3 velas, Sí. así, hasta completar 8 velas? Por este relato, porque decimos, en recuerdo al milagro del aceite, Sí. que llegaron cuando los macabeos llegaron al templo y no encontraron aceite puro, pero hubo el milagro que encontraron una pequeña vasija con el sello de Kashrut. A veces me río que tenía justo el sello del Cohen Agadol, porque era como, estaban seguros que era puro y que eso no lo habían impurificado los griegos. Lo encontraron y con eso encendieron, pero no solo duró un día, sino que duró 8 días. Y ese es el motivo del milagro que festejamos en Hanukkah cada año. Tenemos un gran problema. Todas, pero todas, y repito, todas las fuentes anteriores no hablan sobre este milagro del aceite. No, Recién 500 años después, no lo sabía. aprendemos, Elo. Solamente 500 años después de la historia de Hanukkah, de la historia real de los macabeos, de este triunfo de este bastión judío No, por eso te iba a nacionalista decir. en la tierra de Israel, en Judea, en Jerusalén, que reconquistaron el templo de mano de los griegos, de Claro, los helenos. Recién en ese momento, en esta fuente del Talmud babilónico, se menciona una idea del aceite. Pero ¿y cuándo se empieza a festejar Hanukkah? Es una muy buena pregunta. No, digo, más o menos. Sí, porque sí, vos sí. decís 500 años después escribieron Por lo menos este relato. este relato. O sea, si esto ocurrió en el año 170, antes la era 160, claro, la batalla es más o menos del año 168 al año 164. Desde el año Antes. 164 está la dinastía. ¿Desde cuándo se empezó a festejar? Bueno, mirá, Que te parezca, para tener una idea del contexto. es que vamos a hacer un poquito de historia. Hanukkah seguramente se empezó a festejar directamente en el año 163, antes de la era común, un año después Seguro. de la victoria macabea. Hay bastantes indicios de esos. ¿Por qué? Porque al parecer Hanukkah era una fiesta política de la dinastía macabea. Claro, eso Es te iba a decir, ¿qué es lo que hace la dinastía macabea o Hashmonea, que son los dos nombres que se le da a esta dinastía judía, liderados por Matitiahu Macabí, Matatías el Macabeo y luego sus 5 hijos, Yehudá, Yohanan, Jonatán, Shimón, Elazar, son que lideran este bastión judío. Vamos a contar un poquito de la historia. Los griegos conquistan Judea, ¿sí? A fines del siglo III antes de la era común, ¿ok? Durante 100 y pico de años va todo bastante bien. Los judíos lo único que se les obliga a hacer es pagar un impuesto extra y está todo bien. Pero ¿cuál es el problema? Algunos griegos helenos querían helenizar a los judíos, es decir, que los judíos pierdan su condición de judío, que dejen de observar el Shabbat, la Kashrut, Rosh Hodesh, el Brit Milá, que dejen de ser judíos para pasar a ser parte de la gran ciudad y la gran unidad griega. ¿Sí? Con las costumbres romanas, que vayan al gimnasio, que vayan al teatro, que estudien filosofía griega y demás. Entonces empezaron a abogar por eso. ¿Pero cuál es el problema? Sumado a eso, que había propios judíos, que se llaman Yudim
Mityavnim, eran propios judíos helenizantes, había judíos también dentro del pueblo judío que también querían asimilarse a la cultura griega. Entonces comienza bastante conflicto entre judíos, griegos, judíos entre sí, los judíos que querían más preservar las tradiciones judías ancestrales y los judíos que decían, vamos, asimilémonos, no es tan malo y demás. Había judíos que se habían hecho la circuncisión, cuando nacieron y se reconstruyeron el prepucio. Sí, eso para poder pelear en los gimnasios. Eso aparece en la historia. ¿Cómo así? Bueno, aparece un poquito, no estoy, al parecer es como que se estiraban parte de lo que no había sido circuncidado para cubrirse nuevamente y para no parecer diferente al griego, porque en los gimnasios se peleaba desnudo. Entonces, para no parecer diferente, pero esa es la historia del contexto de Hanukkah, ¿no? Pero en un momento, al parecer, comienza con Matitiahu Macabí, Matatías el Macabeo, que era una familia descendiente de sacerdotes que vivían en Modi'in, a unos 20, 30... ¿Conoces Modi'in en Israel? Sí. Que está entre Tel Aviv y Jerusalén. Unos 20 kilómetros de Jerusalén, y ahí empieza como un pequeño bastión de judíos que quieren rebelarse contra los griegos y volver a recuperar la autonomía política, económica y religiosa del templo, porque lo que había pasado también que en un momento los griegos habían invadido el templo de Jerusalén y habían puesto una estatua de Zeus, por ejemplo, y habían entregado sacrificios paganos y sacrificios de animales prohibidos en el templo de Jerusalén. Incluso Flavio Josefo hablan que entregaron cerdos, ¿no? Como el animal más impuro que podía haber como un sacrificio en el templo. Entonces los judíos se rebelaron frente a esto, lo siguió un grupo de judíos y durante un par de años de guerras más de guerrilleros, claro, porque el imperio griego era un imperio enorme, los judíos eran un imperio chiquito, pero pudieron conquistar y durante un poco más de 120 años hubo un nuevo imperio judío, un nuevo reino judío en la tierra de Israel, más o menos del año 164 antes de la era común hasta el año 37 antes de la era común, cuando Herodes, que era un vasallo de los romanos, era medio judío, pero era más tendiente a los romanos, es quien toma el trono de Judea y demás, y ahí ya se pierde la autonomía absoluta del pueblo judío sobre Judea y sobre Jerusalén. Este es el contexto histórico. Ok, bien. Entonces, ¿de dónde sabemos la historia de Hanukkah? ¿De dónde la sabemos? ¿Del Talmud? Que fue escrito 500 años después, esta historia. No, se escriben unos libros inmediatamente después de la reconquista. Que esos no están canonizados por el judaísmo. Exacto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso del canon? ¿Qué es eso del canon, Elo? No, que no los pusieron como libros sagrados con inspiración divina, etcétera, ¿no? Muy bien. Eso es importante decir que los 24 libros que hoy tenemos en el Tanaj, en la Biblia hebrea, no eran los únicos libros judíos que en algún momento se creyeron que tenían un carácter divino, inspirado o lo suficientemente importante como para ser ingresado en este canon, en este conjunto de literatura sagrada. En el siglo 3, 2, 1 antes de la era común y demás circulaban muchos otros libros judíos, escritos por judíos, para judíos, pero que luego los sabios, en el siglo 1 y 2 después de la era común, los rabinos decidieron que no entrasen en el canon bíblico judío y que tampoco entraron en el canon bíblico católico, sino hasta el siglo XVI, claro, que los canonizan también. Y dos de esos libros, había varios, el libro de Judith, el libro de Tobías, la sabiduría de Salomón, había un montón y después estaba de libros. Macabim 1 y 2, ¿o no? Excelente, estaba también el libro de Macabeos 1, Macabeos 2 y Macabeos 3 y 4, pero Macabeos 3 y 4 es una historia totalmente diferente. Sí, no tiene Los dos que nos importan a nosotros es Macabeos 1 y Macabeos 2, que son dos libros que lamentablemente el pueblo judío, al no estar canonizados, durante casi 2000 años no los estudiamos. Y ahí es donde está la historia de Hanukkah y cómo sabemos que son más fidedignas, porque uno está escrito a mediados del siglo II antes de la era común, unos 10, 15 años después de la victoria macabea, y uno al final del siglo II antes de la era común, unos 60, 80 años después de la victoria macabea, por lo cual son mucho más fidedignos. Y en esos dos libros, y también en los escritos de Flavio Josefo, que es historiador judío que después se alía con Roma y pierde bastante de su judidad, también se habla de la victoria macabea. ¿Pero qué tienen en común estas tres fuentes? Ninguna fuente habla de ¿qué? Del milagro del aceite. Del milagro del aceite. Todos hablan de los macabim, de los macabeos. Claro, porque era una victoria más militar, humana. Exacto. Y ahí está el título de hoy. Milagro divino o hazaña humana. Todos lo que hablan es de loan ese comportamiento militar, esa astucia militar, esa dedicación, ese esmero
de Matitiao Macabí, del primer gran líder, y especialmente luego de Yehudá a Macabí, quien siguió al padre luego de este morir, y que pudo retener y conseguir nuevamente el templo, y que Judea y que Jerusalén sean parte del pueblo judío y no del imperio griego. Todos hablan de la gran hazaña militar y de la dedicación, del esmero, de cómo con guerrillas y con amor a la Torá y a las mitzvot y demás pudieron defender y reconquistar el templo de Jerusalén, y luego cómo lo limpiaron, ¿sí? En la historia de los Macabeos 1 y Macabeos 2 aparece que luego de reconquistar el templo, como dice acá el Talmud, cuando ganaron los macabeos, es cierto que los macabeos van y limpian todo el templo y purifican todo el templo y encienden luz. Aparece todo eso, lo que no aparece es este milagro del aceite. En ningún lado. Vas a Macabeos 1, nada. Macabeos 2, nada. Flavio Josefo, nada. Más. Vas a la época de la Mishnah, textos judíos de la época de la Mishnah que hablan sobre Hanukkah, y ninguno habla del milagro del aceite. Y en consecuencia, al no hablar del milagro del aceite, en ninguno de estos textos también aparece que Hanukkah se celebra ¿de qué forma? Encendiendo luminarias. Porque ¿cuál es el único motivo cual nosotros celebramos Hanukkah? Encendiendo una vela, ¿sí? Decimos y cantamos Anerota Lalo y Mao Tzur, todo por esta historia, este Sipur. Incluso en el Talmud Yerushalmi, en el Talmud jerosolimitano, que antecede al Talmud babilónico por unos 150 años aproximadamente de canonización, no aparece absolutamente nada de esto. Tampoco. Entonces ahora, Elo, la pregunta es, ¿cuál es la pregunta del millón, Elo? A ver, hacé la voz. No, dale, te hago una pregunta. No, pero ¿cuál? ¿Por qué inventaron esto del aceite? Muy bien, Elo. Está bien, ¿viste? Yo te dije que le ibas a saber. No, yo sé, pero bueno. ¿Por qué? A ver, ¿dónde salió que un texto que en ningún lugar se hablaba de este milagro del aceite? Es más, en la historia de Hanukkah, Macabeos 1, Macabeos 2, son literatura de hazañas militares donde se nombra a Dios, aún así. Pero al pasar por el celo divino, por el amor a Dios, pero en ningún lugar se pone a Dios como el ¿qué? Como el protagonista de la victoria militar, porque en este contexto, en esta historia de Hanukkah, y finalmente lo que terminamos haciendo nosotros, hoy, como judíos, la gran mayoría del pueblo judío, habla más durante Hanukkah del milagro que Dios le proveyó al pueblo de Israel con este milagro del aceite, que, wow, hubieron judíos hace 2100 años, orgullosos de su judaísmo, que en vez de estar estudiando Torá en una yeshiva y demás, decidieron alzarse en armas para defender Sí, que igual a la tierra de Israel. Tampoco nunca entendí cómo pueden tardar 8 días en hacer ese bendito aceite, digamos. Eso no soy experto, me parece pero pensar, 8 días, entre ir y demás. Pará, 8 días te quedaste sin aceite, andá, agarrá. Al Macolet, andá al supermercado y comprá algo. No, pero agarrate 100 aceitunas, pisala con los pies y ya está. ¿Cuánto tardas? 8 días, pará. En eso, no voy a decir que no soy experto, no sé cuánto tiempo se tarda en prensar aceite de oliva. A mí me carga porque siempre, viste, hablo de mi vida en los podcasts, pero yo que soy vegano y como aceite de oliva a primera prensa en frío, o sea, agarrás las aceitunas y las apretás, ya está, se acabó. Habrá que ver. Eso no tengo información para sumar interesante al respecto. Pero quiero decir, esta pregunta es la pregunta del millón. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué de libros, Macabeos 1, Macabeos 2, Flavio Josefo y demás, que alaban la victoria militar humana de la familia de los Macabeos, se pasa a celebrar Hanukkah como el milagro del aceite, el milagro de las luminarias? ¿Alguna idea, Elo, que se te ocurra de por qué pudo haber hecho este cambio? Sí, para que sea más una fiesta espiritual y dedicada a Dios y al milagrito ese del aceite. Lo dije milagrito, sí, medio despectivo. El milagro del aceite. No, bueno, porque es como que le está sacando importancia a la victoria militar, entonces por eso. Muy bien, Elo, le diste por eso, nail it. Aparte para ser un poco polémico, ¿no? ¿Y por qué querían los rabinos entonces sacarle importancia a la hazaña militar? No, qué sé yo. Y no, justamente para que sea más religioso, de carácter religioso que... Muy bien. Entonces vamos a tratar de explicar, porque creo que lo que sucedió en Hanukkah, que estamos prontos a celebrar nuevamente, da cuenta de un fenómeno judío de hace 2000 años. Hay varios motivos de este cambio, o varias teorías de por qué el cambio. A ver. Lo primero es que los rabinos querían desenfatizar la victoria militar de los macabeos. ¿Por qué?
Porque los rabinos crean y recrean esta historia del aceite y los 8 días y demás, luego de la terrible derrota militar que sufrió la sociedad rabínica y la sociedad judía, lideradas por Bar Kokhba y Rabbi Akiva, en el año 132 y 135 después de la era común. Esa fue la última gran rebelión judía contra los romanos, No, ahí me que los judíos fueron Pero si esto me diezmados. dijiste que fue 500, como No, que esto 500 fue en el años. año 300 y pico, después de la era común. Está bien, pero vos me dijiste En el último recuerdo la que fuente, tenían... No, pero la fuente... vos decís que en el año 300 se... Entre el año 300 y 400 se escribe esta historia que acabamos de ver del Talmud. por No hay eso. forma de asegurarse en qué año exactamente. Está bien, no Pero importa. calcula del año 300 al año 400. ¿sí? Bueno, y lo de Bar Kokhba, La derrota militar de Bar Kokhba fue en el año 135. Por eso habían pasado 150 Pero en el años. recuerdo, pero pensá la lógica de los historiadores y los académicos que sugieren esta teoría. Dicen, los rabinos, la última hazaña militar que intentaron hacer para rebelarse contra el Imperio Romano, ¿qué pasó? Les salió desastrosa. Sí, pero que... Fueron destruidos, masacrados, Perdón, asesinados by the y way, expulsados. Bar Kokhba no se lo había considerado el Mashiach también. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva le había impuesto esta idea, o por lo menos Claro. es lo que nos llegó a nosotros, que Rabbi Akiva lo había dicho, Que él que era Bar el Mashiach. Kokhba era el Mesías, pero el Mashiach, hay que entenderlo, el Mashiach no es como decimos ahora un rebe. El Mashiach Sí. siempre fue visto en la etapa Militar. bíblica y en la etapa rabínica primigenia como un líder militar que va a hacer resurgir la autonomía y soberanía judía sobre la tierra de Israel. Por Claro. eso Bar Kokhba podía ser visto Claro. como un Mesías. Pero eso terminó en un desastre. Y los rabinos, ¿qué es lo que no querían hacer? No querían tener una festividad judía que hable sobre una hazaña militar para que la gente en la sinagoga no escuche esta historia y se tiente en decir, vamos ahora a rebelarnos contra los imperios de turno, porque los rabinos sabían que no tenían Claro. la matriz militar en ese momento, las condiciones dadas para poder rebelarse y triunfar. Entonces, si vas a hablar, sí, porque los macabeos, nuestros antepasados que ganaron y se sublevaron contra los griegos y demás, vas a terminar generando un desastre, porque la gente se va a fogonear con eso. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a seguir festejando Hanukkah, porque la gente conoció algo de Hanukkah. Sabía que existía Hanukkah. No. Pero vamos a cambiar Sí, el eje. el eje de la cuestión, es decir, acá es Dios. Porque un milagro divino puede suceder en cualquier momento. En cambio, una hazaña militar necesitas una preparación. Entonces, una teoría de algunos académicos es que los rabinos querían desenfatizar esta victoria militar. Había otra teoría que a mí me parece también, creo que todas van juntas de la mano, es que los rabinos constantemente, al ellos no poseer capacidades militares, ¿qué eran los rabinos? Estudiaban Torá, estudiaban Toire y demás, no eran hombres fuertes, armados y que era parte de su rutina y demás, hacen un gran trabajo y exitoso exegéticamente de interpretación de las escrituras, del Tanaj, de la Torá y demás, para desmilitarizar la Torá y transformar a los grandes héroes bíblicos en Talmidei Jajamim, en sabios. Por ejemplo, se habla que Yoshua fue un estudiante de Torá de Moshe. Si algo que no tiene Yoshua, Yoshua era un líder militar. Bueno. Por sobre todas las cosas. Los rabinos constantemente, al ellos no poseer esa capacidad militar, que es lo que hacen, reescriben y reinterpretan todo el Tanaj. Por ejemplo, un ejemplo, cuando se dice Miua Gibor, ¿quién es el héroe? En tiempos bíblicos hubiese sido el rey David que mató a miles, el rey Saúl, esos eran los líderes. Akovesh Titzro, dice el Pirkei Avot, quien domina su propio instinto. ¿Entendés ese cambio? Sí, está buenísimo. ¿Qué hacen? Hacen este cambio exegético para decir, ¿por qué lo decían? Ok, nosotros no podemos ser como los Maccabim, porque no tenemos esta fuerza y esta destreza militar. Ok, entonces vamos a adjudicarle todo a Dios. Nosotros que somos más creyentes, más abocados al texto, a la religión, a la espiritualidad, como decías vos antes. Entonces vamos a dejar de lado todo eso militar que nosotros no podemos hacer ahora. Por eso a David, en el Talmud, no se lo loa por sus hazañas militares. No, especialmente porque porque estudiaba Torá, porque era un gran Hasid, porque era un Tzadik, porque hace Teshuvá, porque escribe el libro de Teilim, porque escribe el libro de los Salmos, porque toca el arpa. Pero si vos ves el Tanaj, a David se lo recordaba ¿por qué?
por sus grandes hazañas militares. Yo igual siempre me peleo porque digo, para mí no lo escribió el Teilim. Es como Napoleón. El Código Civil francés dice el Código de Napoleón, pero Napoleón lo mandó a escribir. David habrá agarrado un par de poetas. Sí, aparte hay salmos que son del siglo II, que el siglo antes de la era común, digamos. Habrá recopilado. Habrá recopilado algunos y otros fueron escritos por muchos después, ¿no? Pero se lo adjudica a David de la misma forma que se adjudica el libro de Eclesiastes o el libro de Proverbios o el libro del Cantar de los Cantares de Sira Shirim a Salomón, a Shlomo. Entonces, esta es la segunda teoría. Tercera teoría, a los Rabbanim, a los rabinos, no les gustaba para nada los macabeos, los Hashmonaim. No les gustaban. Era una dinastía política judía que hubo varios conflictos con los rabinos. Bueno, uno, primero y principal, es que ellos eran Kohanim y no podían ser reyes. Y ellos ocuparon el gobierno y no se fueron por 300, 400 años. ¿Quiénes? ¿Los Hashmonaim? Los Hashmonaim. Por 120 años. 120, 130 bueno, exagero un poquito. Sí. Van a decir que... Es cierto, es cierto. No, pero está bien. Digamos, ellos juntaron algo que estaba prohibido, que era el reinado, y el Malhut, con el sacerdocio, con la Keuná. Claro. Que estaba prohibido, Shimón, uno de los descendientes. Y aparte tenían conflictos ideológicos y políticos entre los rabinos y demás, entonces no les gustaba. Y otra teoría, que la traen los talmudistas iranistas. Hay como una categoría de estudio del Talmud, que son los que estudian el Talmud babilónico bajo las influencias del zoroastrismo y de Irán. Es donde se escribió el Talmud babilónico. Se recopiló durante los siglos IV, V, VI después de la era común en Babilonia, lo que hoy es Irak, donde el zoroastrismo era la religión principal de la región. Y hay toda una categoría en estudios talmúdicos que tiene que ver con estudiar cómo esa religión y ese contexto social influenció el Talmud. Dice que había una gran cercanía del zoroastrismo al fuego. Había una gran ¿cómo se dice? Veneración, respeto entonces por eso hacia Hanukkah. el fuego. Y por eso Hanukkah perdió un poquito el sentido militar para convertirse en una festividad más que tenga que ver con las luces, con el fuego. Y eso es demás. pagano, vamos. Había bastante de eso y demás, pero bueno, perdió su costado pagano. Y lo otro es que en casi todas las religiones del mundo antiguo, siempre en los momentos más crudos del invierno, y Kislev, el 25 del mes de Kislev, es generalmente casi en pleno invierno, en los días más fríos, más oscuros del año, siempre hay una festividad de las luces. ¿Okay? Siempre hay una festividad de las luces y Hanukkah no es más que la festividad de las luces del pueblo judío. ¿Okay? Esto es lo que quería comentar un poquito. Terrible, ¿eh? ¿Sí? Te va a explotar el Twitter. Bueno, pero es yo creo que una verdad. Pero si ves todas las religiones del mundo antiguo, ¿okay? Encender luminarias en los momentos más crudos del invierno, es decir, como que le vencimos al invierno. Es este fuego, esta luz que vence a la crudeza. No, porque es terrible. Y a la oscuridad viste del que invierno. todo, de verdad, siempre fue el sol. El paganismo máximo, me parece, siempre de la humanidad fue el sol. O sea, viste que al punto tal que las cruces católicas, viste que tienen adentro un círculo, eso es todo por el tema del sol. Sí. O sea, que vos digas eso es grave. Pero yo traigo teoría. Después que cada uno agarre la teoría que quiera, que más le parezca. ¿Vos cuál de todas las teorías te gustó más para esta resignificación? ¿O cuál es la que encontraste con más sentido? No, estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste de esa resignificación militar a espiritual. Entonces, no sabía la verdad esa historia que se escribió tan posteriormente, la historia de Hanukkah. No tenemos otra No, fuente. la de las velas. La de las velas, la de Mai Hanukkah, la de qué Claro, Hanukkah. no, yo la de una los vez, sí, dale. navegando por internet, descubrí esto, que existían los Maccabim 1 y 2, y me volví loco. Dije, pero ¿y cómo está canonizado por la iglesia el judaísmo? ¿No? Sí, igual la iglesia la canoniza, hay muchos que creen que la mucho más canoniza tarde. en el año 1534 pero me o algo sorprendió así. que no lo tengamos, y cuando lo leí dije, no está muy bien escrito, digo. Es que era un libro judío para judíos. No, pero por eso digo, esto sí está bien escrito, no como la Torá, que es un desastre. Porque la gente me dice, no, la Torá es... Hay una cronología, hay secuencia, hay claro, historia, hay relatos. esto sí está bien escrito, le digo. O sea, sí, no como la Torá, que no se entiende nada con nada. Bueno, eso para otro post. Eso, ahí no estoy de acuerdo. Pero lo que digo es, me parece que es interesante ver este cambio. A eso tendríamos que hablar, Y ver, vamos a hablar. hablar. De la Torá. Vamos a hablar de la Torá en un Si momento. es divina, ¿cuál será? A ver, poner el título. ¿La Torá es divina o humana?
Ahí está, esto va para el podcast, episodio número no sé cuánto. Pero bueno, este era el tema que quería trabajar un poquito hoy, el tema sobre el Bueno. milagro divino o hazaña humana y entender estas transformaciones, porque todas nuestras festividades judías Surgieron. sufrieron. Sufrieron. Sufrieron, estoy medio tosco, Sí. sufrieron transformaciones de conceptos a lo largo de la historia. Por ejemplo, rápidamente. Pesaj era en un comienzo, o Sukkot, o Shavuot incluso. Sí. Eran todas festividades únicamente agrícolas, de carácter agrícola. Luego se le sumó el valor histórico. ¿Serio? Pesaj era el inicio de la primavera del cultivo. ¿No ¿Sí? era de la salida de Egipto? No, eso viene después. Cuando... No. Bueno, entonces, Shavuot, vamos a ver el ejemplo más claro. Shavuot. Dejo todo. Shavuot en el... Shavuot, no dejé nada. Al revés, estoy sumá. cargado. Estoy cargado. Shavuot en la Torá, ¿sí? Era simplemente el momento donde se entregaban las primeras primicias de los primeros granos que se pudieron cultivar, que se cultivaron en Pesaj, que 50 días después empezaron a brotar los granos y se entregaban Shavuot. Shavuot. Y después Shavuot se resignifica ¿qué? A la entrega de la Torá. Sman matan Torateinu, la entrega de la Torá. Está Pero no aparece buenísimo. absolutamente nada. Sukkot también era una fiesta meramente agrícola. ¿Por qué vivimos en cabañas y demás? Porque los judíos cuando iban a recolectar, los Sí. israelitas, los que vivían en el territorio de Judea, de Israel, Sí. iban a recolectar sus frutas. En la época de la recolección no podían vivir en la casa e irse todos los días a volver al campo. Construían pequeñas cabañas durante una semana, trabajaban una semana en el campo y volvían y traían todo. Todas nuestras festividades tenían un carácter agrícola que luego se le sumó un carácter histórico, religioso y demás. Y Hanukkah pasa lo mismo. Hanukkah era una fiesta militar macabea de la dinastía pero ¿te macabea. puedo hacer una interrupción? Pues yo siempre dije, no puede ser que los Sí, judíos profesor. estén 40 años en el desierto. Un poco ineficaz, digo. Por eso digo, ¿qué estuvieron habitando en cabañas 40 años? Déjame Bueno, joder. también eso vamos para otro post. ¿Qué pasó ¿viste? los 40 años en el desierto? Digamos, ¿cómo puede ser? Porque no encontraron, arqueológicamente no hay ningún vestigio. Si esta semana te explota Si el 2 Twitter. millones de judíos, 2 millones de judíos salieron de Egipto. Esta semana te denuncian el Twitter y te lo... Hay nadie. No, pero ¿sabés cómo es? Vos denunciás una cuenta de Twitter o Instagram o YouTube por cualquier barbaridad y te la pueden llegar a dar de baja. Si te la... No me la cierres, por favor, Elo. Entonces, pero lo que yo quería transmitir con este episodio Dale, sobre dale. Hanukkah, primero es aprender Vamos. un poquito más, para cerrar, es Vamos. primero aprender un poquito más de la historia de Hanukkah, Sí. que Hanukkah y demás, y también ver historización, estas transformaciones de nuestras propias historias, de una victoria militar política de la dinastía de los Hashmonaim, de los Macabeos, luego a una hazaña, simplemente a un milagro divino del aceite. Sí, la Pero velita. en los últimos 100 años, 100 y algo de años, con la creación del Estado de Israel y con el resurgimiento del sionismo, de este amor del pueblo judío por la tierra de Israel y sentir que no es el Mesías el que va a venir a darnos nuestra tierra prometida, sino que lo tenemos que hacer por nuestras propias manos, sí hubo un intento de muchos judíos de volver a conectarse con la historia de Hanukkah primigenia. No dejando de lado el encendido de las Y Neirot pero de habría que Hanukkah. leer Maccabim de vuelta para entender. Bueno, había ¿O que no? leer. Algunos que empezaron a leer Maccabim 1 y Maccabim 2 que empezaron a estar más accesibles y que los judíos dejaron de tener tantos pruritos de leer, porque había todos unos pruritos religiosos de leer y estudiar textos no canónicos. Claro. Porque la Mishnah en Sanedrín prohíbe la lectura religiosa, no la lectura. Pero eso es un tema para otro podcast. Bueno. Pero prohíbe la lectura de ese tipo de libros. Y de resignificar decir para Hanukkah, vamos a seguir encendiendo las Neirot. Lo que yo no quiero decir en este post para nada es el domingo 2 de diciembre, la primera noche de Hanukkah, la a primera. encender. Sí. La segunda encendemos 2, 3, 4 como la Shitá de Beit Hillel. Vamos a ascender en santidad siempre. Ma'alim Bakodesh Be'en Moridim. Porque vamos a hacer otro capítulo más, ¿no? Sobre... Sí, vamos a hacer otro. Vamos siempre a ascender en santidad. Claro. ¿Ok? Pero lo que digo es, aparte de hablar del milagro del aceite y de la importancia de la luz Sí. y del fuego y de todo lo que queramos hablar y de la Mm. espiritualidad, pues vamos a hablar de la historia real. De la historia de la hazaña militar, de la importancia de la soberanía judía sobre la tierra de Israel, de la importancia de valernos por nuestras propias manos, de la importancia de si nosotros queremos algo para nuestro destino, no esperar a que Dios baje con un milagro y nos lo dé, sino nosotros tomarlo en nuestras propias manos y decir que lo que hoy es el Tzal, el Ejército de Defensa de Israel y demás, buscar inspiración en estos textos judíos. Macabeos 1 y Macabeo 2 eran textos judíos, para judíos, en los cuales hoy podemos buscar inspiración. Elo, ¿cómo estamos para cerrar? No, bien, por eso, porque yo, cerrando un poquito con la historia Dale. del aceite, siempre me pareció
Diciendo, bueno, pero ¿no es un poco estúpido? Si recuperaron el templo, que el aceite, un aceite, si prendían la menorá, era indistinto. ¿Cuál era el problema si no la prendían? O sea, después de todo lo que pasó, de toda la gente que... Vamos a hablar un poquito, como decís vos, de la historia militar. Después de toda la gente que se murió, ¿no? Pues se murió un montón de gente. Sí. Escúchame, ¿te estás preocupando por el aceite? Si ardió, si tardó 8 días en hacerlo. Siempre me pareció medio ridículo. O sea, tiene una connotación linda con los chicos, con el fuego, porque hay una fascinación, como decías vos, con el fuego, todo eso. Pero al final decís, pará. O sea, tampoco exageremos con el aceite. Que el aceite era parte del momento de purificación, ¿no? Esta sea, luz, este calor que purifica. Se ardió 8 días, viste que también está en la Guemará, ¿no? Que dice, bueno, si el aceite se iba consumiendo o todo el tiempo fue lo mismo, ¿no? Porque no, eso no está, para que quiero explicar, no está en la Guemará, está en los comentarios que tratan de explicar cómo sucedió esta aceite, cómo sucedió el milagro realmente. Está en los comentaristas medievales. Pero como decías sí, vos, pero está bien, es cierto lo que decís. No, como que todo el foco se va al aceite. Exacto. Pero ya es ridículo, porque yo digo, bueno, escúchame, toda la gente que se murió... y las proezas militares. Era como cuando estudiamos esto en otro podcast, de que hablaba de que le habían... El que clavó el cuchillo. El cuchillo no, a ver si estoy impuro, puro, se está muriendo. Entonces, pero bueno. Pero bueno, me parece que lo lindo cuando uno estudia las cosas de carácter académico, histórico y demás, no es para, como decís, abandonar todo, sino para resignificar Hanukkah. Que hoy cuando enciendas este año, dentro de menos de un mes, las velas con tu familia, puedes decir, aparte de hablar del milagro del aceite, hablemos de la importancia de valernos por nosotros mismos. De los Beitzim, de los huevos que tuvieron los macabeos para oponerse al Imperio Romano y cómo los Meatim, los pocos, le pudieron ganar a los muchos y cómo no dudaron de su identidad, porque al final la fiesta de Hanukkah por sobre todo es valorar nuestra identidad y luchar por nuestra identidad judía. Y eso es, cuando estudiamos esta historia de sus relatos originales o más cercanos a su historia, es lo que podemos tomar. ¿Elo? ¿Con eso terminamos? Dale, cerralo. Un abrazo para todos, espero que hayan disfrutado este capítulo número 16 de Pi Elef, el cual denominamos Hanukkah, milagro divino o hazaña humana. Un abrazo para todos. Chao.